Gloria al Señor. De usted depende de construir una habitación permanente. Gloria al Señor. Estamos en tiempo en que nos tenemos que decidir por Jesús. Estamos en tiempo en que tenemos que decidirnos. Estamos en tiempo en que el Señor me decía, hablaba a mi corazón, obviamente confrontándome a mí primeramente, me decía, son tiempos en que tenemos que estar llenos de Él. Porque de otra manera, se pone cuesta arriba todo. Se pone cuesta arriba. Necesitamos ser llenos de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¡Wow! Ser llenos de la presencia de Dios. Necesitamos llenarnos, porque cuando no nos llenamos de Dios, nos llenamos inevitablemente de otra cosa. Nuestra alma no está acostumbrada a estar vacía. Somos personas creadas para llenarnos de algo o de alguien. Gloria al Señor. Acompáñeme a Juan, capítulo 5. El Evangelio según San Juan, capítulo 5. Vamos a partir leyendo a partir del versículo 19. 19. ¿Sí? Del versículo 19 al... Vamos a leer hasta el 29, aunque vamos a poner más énfasis en algunos versículos que otros. Gloria al Señor. Si lo encontró, me dice amén. Y ese amén significa que ya lo encontró rápidamente. Bueno, ¿lo encontró entonces? Perfecto. Leemos en el nombre del Señor. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre, que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a su resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Padre, gracias te damos por tu palabra. Creemos que tu palabra es necesaria, Señor, para hoy. Creemos que tu palabra, Señor, la Biblia, es tu voz en estos tiempos. Es tu voz, Padre amado. Y ayúdanos a nosotros, papá, cuando no podamos discernir tu voz, a filtrarlo a través de la Escritura, Señor amado. Porque esta es la primera voz que debiésemos escuchar los hijos de Dios y te pedimos que nos ayudes a amarla, Padre. Amar tu palabra, Señor. A asombrarnos por lo que hay en cada escrito, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que tu palabra cumpla su propósito en nuestras vidas, que nosotros podamos ser llenos de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. A ver, a este título le puse asombrados. ¿Alguien puede poner cara de asombro? ¿Cómo sería una cara de asombro?
Muy bien, hermana Alicia, muy bien. Cara de asombro. A ver, otra cara de asombro. Muy bien, hermana Silvia. Excelente. Hay teatro acá, hay expresión de actores, ¿no? Muy bien. Muy bien, hermano Guillermo, bien. O sea, él es un hombre que se asombra. ¿Vieron? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y sí, asombro. Asombro. ¿Qué es el asombro? Es algo que causa una gran admiración. Es algo que causa una gran admiración. Gloria al Señor. Si alguien me puede traer agüita, muchas gracias, mi amor. Eso es el asombro. Y vamos y vamos a ver por qué, cuál es el sentido del asombro, qué tiene que ver, ¿no? ¿Qué tiene que ver con lo que leímos? Juan nos invita Juan va a relatar que entre el Padre y el Hijo hay una estrecha intimidad. Hay tanta intimidad que son uno, lo dice Juan capítulo 1, ya lo hemos estudiado, ¿sí? Entonces Juan, fíjense en esto, que esto de lo que viene es bueno, es tremendo. Juan nos va a relatar una intimidad profunda entre el Padre y el Hijo, ¿cierto? Hay una intimidad profunda. ¿Y el Hijo con quién tiene intimidad? Con el Padre, ¿cierto? ¿Y con quién más? Con el Espíritu Santo. Gloria al Señor, gloria al Señor. Y Cristo es la cabeza y la iglesia es la novia, ¿cierto? No lo dice yo, lo dice la Escritura. Entonces el Hijo tiene una estrecha relación, una estrecha intimidad con la novia, ¿cierto? Que es su iglesia. Tremendo. Fíjense esto. Si la iglesia decide aceptar esta intimidad con el Hijo, con Jesucristo, el Cristo resucitado, la iglesia hará y verá las obras que el Hijo hizo. Yo no sé si lo escuchó, pero lo voy a repetir por si acaso, por si no se le erizaron los pelitos. Si la iglesia decide aceptar la intimidad con el Señor, con el Hijo, la iglesia hará y verá las obras que el Hijo hizo. Eso es tremendo. Eso es tremendo. El Señor le ha dado potestad, le ha dado autoridad a su iglesia por medio de su Espíritu Santo. Por lo tanto, la gloria del Señor está en su iglesia. No por mérito nuestro, ¿cierto? Bien lo sabemos, no por mérito nuestro, porque nosotros no hay mérito en alguno. El Señor nos miró, nosotros decidimos decirle, acepto, acepto. Pero necesitamos tener una intimidad permanente con el Señor. Es necesario. ¿Han descubierto que es necesario intimidar con el Señor? Les cuento algo íntimo que ojalá que no salga de acá, por favor. Hace poco discutimos con mi esposa y wow. Y yo pienso que ella tenía la culpa. Le ha pasado, ¿no? Cuando la otra persona tiene la culpa y tú decís, ¡ja! Voy a esperar hasta que ella me hable, porque ella tiene la culpa. Y lo mejor que puede hacer uno cuando está enojado con su esposa es orar al Señor. Entonces, cuando oro al Señor y estoy enojado con mi esposa, yo le cuento al Señor, Señor, ¿sabes qué? Estoy enojado, estoy enojado con ella, le digo. Y me cuesta perdonarla a veces. Como ser humano se los cuento, ¿no? Me cuesta porque tengo rabia. Le digo, tengo rabia. ¿Sabes lo que me dice siempre el Señor? Siempre sale con cosas.
Y estoy así al Señor, Señor, dame capacidad para perdonarla, Señor, ayúdame a amarla, Señor. Y me dice, dime 10 cosas buenas de tu esposa. Así, clarito. Y empiezo a nombrarlas una por una, una por una, una por una, una por una. Y a medida que voy nombrando las cosas buenas que tiene ella, ¡wow! Le digo, Señor, es tan hermosa mi esposa. De hecho, me estoy sintiendo hasta culpable, Señor. ¿Sabe qué, Señor? Estoy puro leseando. Capaz que le vaya hasta a pedir disculpas a ella. Y es tremendo. Es tremendo. Necesitamos orar por las personas que amamos. Necesitas orar por tu esposa. Necesitas orar por tu esposa. Y a propósito de esta relación de esposo-esposa, hay una intimidad. La palabra dice que llegan a ser uno. Hay una intimidad. Entonces, entre Cristo y la iglesia hay una intimidad profunda también. Fíjense esto. ¿Se dieron cuenta que comenzamos hablando del versículo 19? Del versículo 19. La Reina Valera va a poner un título en el versículo 19. La NBI va a poner un versículo, va a poner un subtítulo en el versículo 16. Y tú decís, ¿qué onda? ¿Qué onda? Porque hay un título en el versículo 16 y la Reina Valera un título en el versículo 19. Bueno, están hablando de la misma. Sigue la misma historia. El paralítico de Betesda. El gran conflicto del paralítico de Betesda que predicaron anteriormente. El gran conflicto. Y esto se va a resumir en el capítulo 5, versículo 18. Por esto, los judíos con más ganas procuraban matarlo, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que además decía que Dios mismo era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Eso era blasfemia. Eso era blasfemia para el pueblo judío. Y fíjense que a los judíos les importa mucho de dónde es tu procedencia, cuáles fueron tus padres, cuáles fueron tus abuelos, cuáles fueron tus tatarabuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos y tus antepasados. Les importaba mucho. Entonces, cada vez que el Evangelio narra hijo de, es igual a. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Cada vez que la Biblia dice hijo de, es igual a. En la época de Jesús, los padres judíos solían heredar todos sus bienes a su hijo. Hombre, varón, primogénito. Y ojo, no solamente sus bienes, sino que también su honra, su honor y su reputación. Es decir, si tus antepasados tuvieron mala reputación, probablemente tú tampoco no vas a tener una buena reputación. ¿Sí? No solamente heredabas entonces los bienes, sino que también la honra, la reputación. Y es por eso que cuando leemos la genealogía de Jesús se vuelve tan hermosa. Y no empiezan a ser versículos aburridos. Porque ¿qué es lo que pasa en la genealogía de Jesús? Hay gente de muy mala reputación. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! De personas que gozaban de buena reputación y personas que gozaban de mala reputación. Es por eso que a Cristo Jesús le decían, Jesús, ¿no? Hijo de David, por ejemplo, hijo de David, ¿no? Porque tenía la descendencia genealógica de David. Entonces, cada vez que se decía hijo de, era igual a. ¿Se fijan? Entonces, en el contexto judío, nadie le decía padre a Dios. Nadie. Era una ofensa para Dios decirle padre. Pero Cristo Jesús le dijo, Él es mi Padre. Él es mi Padre. ¿Se fijan? Entonces las palabras de Jesús tienen una connotación. Yo siempre trato de explicarlo de esta manera. Trata de decir Jesús que eres Dios sin decir que eres Dios.
Y Jesús trató de decir que era Dios sin decir que era Dios, literalmente. Lo dijo, pero sin decir que era Dios. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Tremendo esto. Entonces lo querían matar. Lo querían matar, ¿no? Tremendo. Y fíjense lo que dice en el versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros hoy os maravilléis, ¿no? Se maravillen. ¡Wow! Tremendo, tremendo. Fíjense, el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas. Tengo una buena noticia para ti, iglesia. El Padre le muestra todas las cosas al Hijo y eso va a repercutir en la iglesia. Va a repercutir en la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo, a través de su vida, nos va a enseñar cómo era el Padre. Nos va a enseñar cómo era el Padre. El Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace. Fíjate esto que es potente. Vas a saber lo que el Padre hace. Vas a saber lo que el Padre piensa. Vas a saber, vas a tener conocimiento de lo que el Padre hace y de lo que el Padre piensa. Hay una revelación dada a los que hemos creído. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a cuantos los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Por eso no todos son hijos, ¿cierto? ¿No? Bueno, con tal que sea nieto, algunos dicen, no, pero es que Dios no tiene nietos, ¿no? Dios solo tiene hijos o no los tiene. Entonces, ¿a cuántos los recibieron? A los que creen en su nombre, Dios les dio el derecho. Y el derecho es una potestad, es un poder. Hay poder en ti, iglesia, por solamente ser hijo de Dios. Por solamente ser hijo de Dios, hay poder. Hay poder que va a salir de tu vida. Y eso está directamente relacionado con tu intimidad. Directamente relacionado con tu intimidad. Vas a poder hacer lo que Dios hace porque eres hijo de Dios. Y no solamente Dios te entrega la honra que Él tiene, sino que también te entrega el poder, la autoridad. Vas a poder pensar lo que Dios piensa. Vas a poder pensar lo que Dios piensa. Tremendo, tremendo, ¿no? Fíjense Romanos 8:17. Y si somos hijos, no, esto es tremendo. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Somos coherederos con Dios, con Cristo, perdón. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Yo no sé si usted tiene un motivo para agradecer, pero este es un motivo. Este es un motivo. Este es un motivo para agradecer. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿No? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Fíjense, y mayores, versículo 20, y mayores obras que estas les mostrará. Dios le va a mostrar al Hijo, a Jesús, obras mayores. De modo que vosotros, ¿qué dice? Os maravilléis. La cara de asombrado de nuevo. Quiero decirte algo, iglesia. Hemos perdido la capacidad de asombro. Ya no nos asombra lo que está en la Escritura. Empezamos a leer y
Voy a leer un ratito para quedarme dormido. Hay cristianos que la Biblia ya no les asombra. Y eso es una ampolletita que nos tiene que prender. Algo, peligro, ¿no? No me asombra la Escritura. Algo tengo que hacer con mi vida si la Escritura no me asombra. Fíjate que si no nos asombra la Escritura, Jesús tampoco no nos debería asombrar. Estamos frente a un contexto en que no nos asombra Jesús, en que la propia novia se desinteresó por el novio. Ya no le asombra. ¿Saben lo que nos debería pasar a nosotros? Y ojalá les pase. ¿Han escuchado conversaciones ajenas? No levanten la mano. No levanten la mano, pero ¿han escuchado conversaciones ajenas? Van en la micro, van solos, y de repente hay una conversación buena y ustedes empiezan, no, esto está tremendo. Esto está tremendo. Y yo he tenido la maravillosa oportunidad de escuchar, de sapear, ¿no? Conversaciones ajenas donde Jesucristo es el centro de aquella conversación. Y yo no sé si a ustedes les llama la atención eso, pero a nosotros nos debería pasar que cuando escuchamos la palabra Jesús, ¿quién está hablando de Jesús? Para meterme en la conversa, digo yo, o para escuchar nomás, ¿no? ¿Saben por qué? Porque cuando Jesús nos asombra, la Biblia nos asombra y todo lo relacionado con Jesús nos asombra. Nos asombra la vida de Jesús, nos asombra leer libros acerca de Jesús, nos asombra leer series, ahora están saliendo series acerca de Jesús. Nos asombra escuchar a alguien hablando de Jesús. Hemos perdido la capacidad de asombro. ¿Y saben qué? La Biblia es cualquier otra cosa. La Biblia es asombrosa. Es cualquier otra cosa menos fome. ¿Sí? Es cualquier otra cosa, es menos fome. Le voy a aceptar de que no la entienda, porque me ha pasado. Y nos pasa, le pasa a su iglesia, ¿no? No la entendemos, está bien. Pero que la Biblia sea fome, ¡wow! Su abuelita. ¿No? Hemos perdido la capacidad de asombro. Quiero que te asombres, iglesia. Somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Más adelante va a decir que lo que estamos viviendo, la tristeza, la angustia que estamos viviendo no se compara con la gloria venidera que nosotros ha de presentarse. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Si usted perdió la capacidad de asombro de leer la Escritura y de conocer a Jesús, pídale. Pídale porque las consecuencias van a ser graves. Van a ser graves. Van a ser graves. Versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Quiero decirte algo, el Hijo da vida, el Padre da vida, el Hijo da vida. Y aquí viene lo maravilloso. Iglesia, fuiste creado para dar vida. Fuiste creados, tú y yo fuimos creados para dar vida. Qué tremendo. Qué responsabilidad y qué autoridad hay en nosotros. ¿Qué autoridad hay en nosotros? Fuiste creado para dar vida. Tremendo esto. Esta semana fui a dejar a mi hija al jardín, la voy a dejar todos los días. No es por eso que estoy enojado con mi esposa, o que estuve enojado con mi esposa. ¿No? La voy a dejar todos los días al jardín.
Y el Espíritu Santo, ¡pah!, me habla. Siempre lo voy a dejar, es muy rutinario para mí, de lunes a viernes. Tienes que orar por la tía del jardín. Ah, no. ¿Y cómo le entro?, le dije yo. ¿Y cómo le entro? Si la saludo y ya, chao. Y aparte que yo, eran un cuarto para las 9, y yo a las 9 tengo que estar conectado haciendo mis clases, que trabajo desde la casa haciendo clases. Y el Espíritu Santo me dice, tienes que orar por ella. Ah, no, tremendo. Y vieron que cuando el Señor te habla y no lo quieres hacer, porque a veces Dios nos habla y no nos gusta. ¿Ah? Ojo, un entre paréntesis, si Dios te habla y siempre te gusta, algo raro pasa, no estás escuchando a Dios completamente, porque muchas veces Dios nos habla y no nos gusta. Entonces, si Dios te habla y siempre te gusta, interesante. ¿Pero te ha pasado que Dios te habla y no te gusta? Y yo le puse excusa al tiro al Señor porque le dije, Señor, son 1/4 para las 9. Tengo mis clases. ¿Sí? Y el Espíritu Santo me decía, ora por ella. Y me acerqué a conversarle de cualquier tontera. Se me ocurrió cualquier tontera, hablarle de cualquier cosa. Y me acerqué a ella, hola tía, ¿cómo está? Justo lo recibió ella, por eso ahí, justo el Espíritu Santo me dijo, ora por ella. Y empezamos a conversar, le dije, hoy que hace frío hoy, cualquier cosa. No tenía qué decirle. Y al final que le dije, no, esta no me la voy a perder, le dije. Y le pregunté si conocía al Señor. Y me dijo que sí, pero estaba alejada con Él. Yo dije, esta era. Por eso el Señor me dijo, ¿sabes qué le dije? Lidia se llama. Tengo que orar por ti. El Señor me dijo que orara por ti. Y nos pusimos en un rinconcito a orar en el jardín. ¡Wow! Y fue muy importante que orara por ella. Muy importante. Me contó que su esposo, a quien amaba mucho, se murió de forma inesperada hace 1 año. Y me decía, ¿por qué? Me alejé de Dios por eso, nada más. ¡Oh! Yo dije, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Fuiste creado para dar vida a otros. Fuiste creado para dar vida a otros. ¡Wow! Maravilloso. Maravilloso. Tremendo. Tremendo. Tenemos que ser una generación, iglesia, que le creamos al Señor. Que le creamos. Hay un complejo de repente en la iglesia de inferioridad, como que no la creemos. ¿No? Pero quiero decirte que el no creerle al Señor no te hace ser una persona humilde. No, es que yo no. ¿Vieron que nosotros tenemos una falsa humildad de repente? Y decimos, no, ¿cómo? Yo no puedo. No, déjame, no. Que no se trata de ser egocéntrico. Se trata de entender que hay presencia de Dios en tu vida. Hay presencia de Dios en tu vida. Y cuando hay presencia de Dios en tu vida y cuando estás lleno de la presencia de Dios, solamente déjate sorprender por Dios. Porque las incapacidades que tú tienes se van a transformar en un milagro y en un medio en donde Dios va a actuar. Y Dios va a hacer lo que tú no puedes hacer y va a hablar lo que tú no puedes hablar. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Corintios? Y nosotros tenemos la mente de Cristo. Y nosotros somos templo del Espíritu Santo. Habita la presencia de Dios en nosotros. ¿Se fijan? Versículo 23.
No los voy a desmenuzar todos, pero versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Fíjate esto. Solo se puede honrar a quien se le conoce. Solo se le puede honrar a alguien a quien se conoce. Si la iglesia no lo conoce, entonces no puede honrarlo. Entonces es tiempo de empezar a conocer a Jesús. Fíjense que el mensaje del Evangelio no es solamente para la gente que no conoce a Jesús, sino que también es para nosotros, para volver a replantear nuestras creencias, nuestros principios. Es para volver a convertirnos una y otra vez. Y hoy día levantarnos y decir, Señor, no hay por dónde perderse, me entrego a ti completamente y quiero conocerte más. Yo sé que estamos en un tiempo en donde se hace muy, muy dificultoso orar por los tiempos, porque hay poco tiempo. Fíjate, pero esta decisión tiene que ser radical. Porque tú oraste 5 minutos en un día y el enemigo te va a decir, wow, qué tremendo. Con eso basta, te va a decir. ¿No? Con eso basta. Estamos bien ya. Cálmate. Entonces el otro día nos relajamos y dejamos de orar. Y dejamos de orar. Y decimos, no, si oré ayer, ¿para qué? No sé cuántos han sido engañados así, ¿no? No, ya con los 5 minutos de ayer, me la lloré toda. ¿No? Entonces, ¿saben? Una de las cosas, creo yo, por qué tampoco no somos llenos de la presencia de Dios. Porque hay un relajamiento espiritual y nos dejamos engañar por el enemigo. Creemos que ya es suficiente. ¿Vieron que todo en exceso es malo? Entonces como que el exceso de Dios es como, no, es equilibrado, ¿no? Solo artimañas del enemigo. Solo artimañas del enemigo. ¿Saben lo que es una artimaña? Un plan bien elaborado por el enemigo. Un plan bien hecho. Un plan inteligentísimo de parte del enemigo. Y la palabra dice que nosotros no debemos menospreciar las artimañas del enemigo, ¿no? Un plan bien elaborado. Iglesia, a ti y a mí nos tienen un plan bien elaborado. Por eso nos engañan con tanta facilidad. Por eso nos engañan con tanta facilidad. Por eso el enemigo nos engaña con tanta facilidad. ¿Se fijan? Entonces nosotros debemos ser personas que si no estamos conectadas con Dios, sépanlo y se los doy firmado de que nosotros vamos a ser engañados. Es por eso que nosotros tenemos que orar todos los días, conectarnos con Dios todos los días y no perder esa capacidad de asombrarnos y decir, Señor, es un día más, no sé cuántas veces he orado en mi vida, pero para mí sigue siendo una honra conversar contigo, hacer una habitación para ti que sea permanente, para que no solamente sea una visita, sino para que tú estés siempre, todos los días de mi vida, y una vez que yo empiezo a relacionarme contigo, me empiezo a llenar de ti. La inconstancia, la falta de paciencia es satánico. El sistema de hoy nos ha hecho a ti y a mí capacitados enteramente para no esperar. Para no esperar. Fíjense. Y me voy a poner en el lugar del malo porque lo he hecho. Fíjense que yo estoy en el semáforo. Está un auto delante mío. Yo estoy atrás. El auto se demora. Toca verde. El auto está paviando, haciendo cualquier cosa. 3 segundos. Y yo. ¿Estoy apurado?
Ay, si no contesta, ¡te! ¿No? Somos capacitados, el sistema nos capacitó a ti y a mí para no esperar. Y si hay algo satánico en este tiempo, es que la iglesia del Señor no ha desarrollado la paciencia para poder esperar lo que el Señor quiere hacer en tu vida y en mi vida, para no esperar los procesos de Dios. Entonces, como no esperamos los procesos de Dios, nos adelantamos y nos solemos adelantar. Y es algo con lo que tenemos que luchar y lidiar, ¿no? Versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. Hay una parte que decía, déjenme buscarla. Ya se me perdió. Versículo 27. Y dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Fíjense otra versión, el versículo 27, NBI. Y el Señor y el Padre le ha dado autoridad para juzgar a todos, ¿no? Porque es el Hijo del Hombre. Tremendo. Tremendo. Tú y yo tenemos la oportunidad de pasar de muerte a vida, si es que tú quieres y tú aceptas a Jesús en tu vida. Fuiste creado para dar vida a otros. Fuiste creado para reproducir a Jesús en otros. No para tú reproducirte en otros, porque es el mal concepto del discipulado. Yo me reproduzco en otros. No, tú no te tienes que reproducir en otros. Tú tienes que reproducir a Jesús en otros. ¿Te fijas? Entonces es diferente. Pero ¿cómo lo va a hacer el Señor? ¿De qué manera lo va a hacer el Señor conmigo? Te vas a preguntar. No tengo idea. Pero déjame decirte dos cosas. Dos cosas. Y esta guárdala. Si tú tienes intimidad permanente con el Señor y si tú comienzas a amar a las personas, el Señor va a mostrar el camino. Intimidad y amar a otros. No tienes idea de cómo el Señor va a hacer lo que tiene que hacer contigo. Pero búscalo y ama. Y el Señor te va a ir mostrando el propósito específico para tu vida. Va a ir mostrando el propósito específico para tu vida. Obtendrás el propósito específico para tu vida si tú empiezas a amar a las personas y si tú empiezas a tener intimidad. Gloria al Señor. Hay una parte que se me perdió, la leí, pero se los quiero comentar porque no lo encuentro y me pareció fascinante. Y con esto ya termino. Dice que el juicio de Dios, vieron que hay juicio, ¿no? Vieron que hay juicio. Aunque nosotros tenemos que ser una iglesia que entrega esperanza, pero sabemos que hay juicio. La esperanza es presente, el juicio es futuro. Fíjense. Y dice que todo el juicio de Dios se lo entregó al Hijo. ¿Y qué hace el Hijo? El Hijo decide perdonar. El Hijo decide amar. No solamente eso, el Hijo decide entregarse, despojarse de su gloria, despojarse de sí mismo y vivir entre nosotros. Imagínense. ¿Qué harías tú con la capacidad de hacer juicio? No podríamos nosotros. No podríamos.
ni aun siendo la novia del Señor, podríamos tener esa capacidad, porque la usaríamos mal. Y el Señor, siendo hombre, el verbo, el logos, la palabra, dijo, yo tengo el juicio y yo decido interponerme en ese juicio. Levantó la mano y dijo, no, nadie más levantó la mano más que él para tu vida. Tú eres condenado y él levantó la mano y dijo, yo decido exponer mi vida para perdón de otros, para que podamos tener vida tú y yo, para que podamos tener plenitud tú y yo, para que en el nombre de Jesús nosotros podamos hacer cosas en su nombre. No sé si pueden venir los músicos ya. Gloria al Señor. Cuando el Señor comienza a usarte, te vas a sorprender, porque te vas a dar cuenta que no eres tú. Te vas a dar cuenta que no eres tú. La palabra del Señor dice que a nosotros nos va a dar capacidad, nos ha dado capacidad, ¿no?, para tomar cosa mortífera y no nos hará daño. Para poner nuestras manos sobre los enfermos y sanarán, ¿no? Tremendo, tremendo. Y las maravillas seguían a los que creían. Tremendo, tremendo. Entonces, solamente quiero dejarte esto. La intimidad de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios decidió generosamente compartirla con la iglesia. Es por eso que es tan importante esto, ¿no? Es por eso que es importante creer en la iglesia. Es por eso que es tan importante creer en la iglesia. Porque tú dices, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. ¡Wow! Entonces no estás creyendo completamente en Dios. ¿Saben por qué no están creyendo completamente en Dios? Porque la iglesia decidió creer en la iglesia. Y esto alguien lo tiene que escuchar. Alguien lo tiene que escuchar. Dios está creyendo en ti. Dios está creyendo en ti. Iglesia, Dios está creyendo en ti. ¡Qué tremendo! Dios está creyendo en ti y en mí. Y ha depositado bendición y ha depositado autoridad sobre nuestras vidas. Arriésguense un poquito. El llamado es a creer el día de hoy. El llamado es a creerle a Dios. El llamado es a creer en ti porque Dios ha creído en ti. ¿Se fijan? Entonces dejémonos de falsas humildades y decir, yo creo en mí por el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Yo creo en mí. Porque lo que Dios empezó a gestar una vez que le entregaste su vida es algo maravilloso, es algo poderoso. Es algo poderoso. Y yo no sé si hay alguien que no le ha entregado su vida al Señor, pero este es un bonito momento para entregar la vida al Señor. Un bonito momento para entregarle la vida al Señor. Así que si alguien no le entregó la vida al Señor, hay que levante la mano y vamos a estar orando por su vida. Por su vida. ¿Les parece si oramos? Ay, perdón, no la había visto. ¿Quiere entregarle su vida al Señor? Venga para adelante. ¡Qué hermoso el bebé! ¿Cómo se llama? Lucas. Oh, tremendo hombre.